Bienvenidos al Aureolus Blog, otra vez, soy Abel Marco y queremos continuar con la serie dedicada a las domus. Y hoy nos toca hablar del peristilo. El peristilo y su jardín, que son dos cosas que es obligatorio hablarlas juntas porque no se explican la una sin la otra, pero tendrá consecuencias, hará quizá que este vídeo sea un poquito más largo. De todas maneras, este es un tema muy interesante que puede dar pie a otros metrajes que espero que también os puedan gustar. Recordemos que un peristilo no es otra cosa que un porche con columnas, pero al ser un peristilo es un porche que da la vuelta a todo este jardín. De manera que hoy lo que queremos comentar es cómo aparece esto, en qué formas, qué orígenes puede tener, y hablaremos tanto de la zona verde como de la zona constructiva, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que tener un jardín era una señal de riqueza y de estatus, tanto social como económicamente, y prácticamente una necesidad para cualquier familia que viviese en una domus, precisamente una casa romana que debía reflejar su estatus. Al parecer, este peristilo, este jardín, ¿vale? Todavía no peristilo, esta zona verde, era simplemente un solar propiedad de la casa situado detrás del tablinum. De manera que estaríamos hablando de lo que hemos estado comentando hasta ahora, proyectándose la casa hasta el final. De hecho, no recibirá el nombre de hortus hasta, de hecho, el siglo II a.C., y cuando ya nos lo podemos imaginar como un patio rodeado de tapias, entre las cuales pues habrá una puerta trasera de esta propiedad que hará de la casa un lugar más agradable y salubre, como ya nos dicen las fuentes de aquella misma época. Sí, en realidad el hortus latino es un huerto, tal como dice la palabra, para las legumbres, para la verdura, para la alimentación básica típica de aquella época y de esta cultura. Pero quería mantener vivo el recurso, el recuerdo del pasado rural del buen romano. El buen romano que añora siempre la sencillez y el pasado, pues eso, rural, tradicional, como también nos encontramos en casi todos los textos de Catón el Viejo o del mismísimo poeta Horacio. Su función, pues, en un primer momento, esta zona verde sería una función económica que ayuda a mantener la casa y que con el tiempo se irá desplazando una función de espacio de ocio, de placer, de lo que diríamos zona de ocio y de relax. El término hortus, de hecho, finalmente, se aplicará en aquella época a lo que ahora llamaríamos los parques. De hecho, usado en plural, los horti, sería también la manera de aludir al tamaño de estos jardines, vinculados con nombres y las grandes familias y bueno, sus propietarios, y así seguir demostrando el nivel de su riqueza y su estatus social. Pero, ¿y el peristilo? ¿Qué es el peristilo? Bueno, lo hemos dicho, cuando un pórtico, un porche, se desarrolla alrededor de una estancia, de un espacio, entonces es cuando tendremos un peristilo, un patio porticado lleno de columnas. Evidentemente estas columnas no es una cosa que se pueda conseguir todo el mundo, que digamos, ¿de acuerdo? Bien, empecemos ya teniendo claro esta idea. De hecho, se dice que aparece los peristilos entre el siglo III y el siglo IV a.C., por influencia helenística, ¿vale? La influencia helenística griega siempre es una constante en el mundo romano y lo podemos ver en arte, lo podemos ver en la inclusión de divinidades, y en este caso, bien, nos sirve para comentaros, sin embargo, que esta influencia pues, puede resultar a priori bastante extraña, aunque no lo justifica todo, ya que pensad que los peristilos griegos
simplemente estaban en lugares públicos, o sea, como los templos. Estamos cansados de verlo como la planta de los tiempos griegos. A su vez, como decimos, son espacios públicos, son espacios entre los griegos que nunca están ajardinados, de manera que en realidad pues, no tiene mucho que ver con los peristilos y los hortus de la civilización romana. De hecho, ya os digo que el pórtico y digamos que sí, que el pórtico es un previo al peristilo. Y de hecho eso podría explicarnos casas como casas romanas en Pompeya, como la casa del cirujano o la casa de Salustio, en las cuales pues, la situación del jardín sí es donde la hemos estado comentando siempre todo el rato, pero que no lo tenemos pues, rodeado de columnas, sino que simplemente tenemos un pórtico a la entrada que pues, nos señala la importancia o la monumentalidad o la belleza del espacio que tendremos a continuación, este patio, este jardín. Bien, pues estos pórticos de estas casas quizás serían los primeros antecedentes para demostrarnos que la diferencia del lujo pues viene bien condicionada por el espacio. Si estas familias de esta casa del cirujano, Salustio, como comentábamos, fuesen familias que se hubiesen permitido una casa de más metros cuadrados, pues probablemente hubiesen tenido casas ya con peristilo. ¿De acuerdo? De manera que recordemos que ser ciudadano romano no significaba automáticamente ser una familia rica, una familia de las que cortan el bacalao económicamente. Pero bueno, para marear la perdiz también podemos comentaros que hay quien defiende que el peristilo tiene origen etrusco. Recordemos que los etruscos están al pie de los romanos cuando inician su carrera histórica y que de hecho los etruscos ya conocen el uso de la columna, sin ir más lejos. De hecho, Diodoro Sículo, en el siglo I a.C., ya nos habla que los etruscos inventaron el peristilo, lo dice así, para aislarse la familia, los propietarios de los numerosos esclavos y de sus actividades. De manera que pensemos que la técnica, la columna, el uso de la columna y la necesidad social ya estaban antes de la llegada de la helenización que estamos comentando del siglo III a.C. Bien, estos serían unos espacios de ocio culto, donde se potenciaban, se cultivaban los estímulos visuales, pero tanto olfativos como sonoros. Estamos en un jardín privado, un claustro para que nos entendáis. O sea, nos hemos aislado del resto de la ciudad, del resto de la calle y nos hemos creado un mundo propio con nuestras propias fuentes, nuestros propios árboles, nuestros propios, de hecho, hasta pájaros y peces incluso en los estanques. De manera que tenemos un ambiente absolutamente separado de la realidad callejera de la ciudad. Quizá eso también sea uno de los motivos por los cuales en época imperial el peristilo está empezando a sustituir la función del tablín. Pues te reunirías con la gente de mayor confianza para tratar asuntos serios en lugar, pues es un sitio más oficioso y no tan bello y no tan cómodo como es el tablinum. También tenemos que decir que las fuentes y la arqueología pueden confundir los elementos que hemos estado hablando hasta ahora, estos porches simples con los peristilos, así como también los pórticos de ciertos atrios, porque recordemos que había atrios con estanques de agua y con zonas verdes, de manera que eso también tendríamos que saber exactamente cómo era la casa
para saber qué era el peristilo, qué sería el atrio. Si no hay bastantes restos o en el texto no hay bastantes datos, puede quedar una cosa bastante incógnita. Y ya os digo que a veces pues las mismas fuentes te hablan de un atrio con características de un peristilo. O sea, la cosa en ocasiones tampoco queda muy clara. El lujo es otro motivo por el cual nos podemos llegar a confundir en estas cuestiones. La riqueza de los materiales, los mármoles que rivalizaban de hecho con lo exótico del verde de estas zonas. Recordemos que es Plinio el Viejo el que habla de jardines en los que hay árboles de loto, de manera que como de hecho en la Europa del siglo XIX se traían palmeras de otros lados del mundo como señal de prestigio de algunas casas o incluso algunas ciudades, pues aquí estamos con lo mismo. Jardines que contarán con árboles, plantas, flores, aves, insistimos, que no serían propias del lugar y que serían, pues eso, un elemento más para enseñar la riqueza de la casa. En un jardín romano podemos encontrarnos prácticamente de todo. Fuentes, surtidores, caídas de agua, estanques, algunas veces incluso en el centro del peristilo. Y por fin, haciendo la búsqueda para este vídeo, he conseguido una cita que nos habla de peces dentro de los estanques para decorar más todavía estos espacios. De hecho, era una cosa que ya dábamos casi por seguro, porque tengamos en cuenta que siempre que tenemos un estanque de agua un poco grande, tendremos mosquitos. Las larvas de los mosquitos dentro del agua serán devoradas si tienen peces que naden entre ellas. De manera que pensamos que los romanos esto ya también lo tenían pensado y lo tenían controlado. Bueno, como os comento, no olvidemos que desde el pórtico estaba formado por habitaciones, ¿vale? Habitaciones que ya hablaremos más adelante también, de diferentes usos, habitualmente diferentes usos según la época. Desde los oecus, habitaciones, salones de peristilo, podríamos decir, pero tengamos en cuenta que desde estas habitaciones pues se permitían el lujo de tener pues las bellísimas panorámicas que podían permitir tener un jardín excelente, ¿vale? Que no puedo poner otro ejemplo mejor que la Domus Aurea en Roma. Si tenéis ocasión de visitar Roma, no paséis por alto este espacio arqueológico, porque es verdaderamente alucinante. Cuenta una museización absolutamente espectacular y te haces a la idea de ese brazo de precisamente de peristilo, sí, también de la casa de Nerón, que se proyectaba hacia la visión hacia el centro de ese enorme jardín, de uno de esos enormes jardines que tenía en su casa, donde por fin podía vivir como un hombre. Bien, estos espacios tenían que estar decorados no solo con material orgánico, sino también con múltiples estatuas. De hecho, podemos hablar de, teniendo en cuenta que se está ahí representando el esplendor de la naturaleza, pues divinidades y mitos tan propios como la figura de Diana, el mito de Acteón, Apolo, Mercurio, sátiros, como no, cupidos, animales del bosque, y sin olvidar también pues los retratos de grandes personajes, sobre todo filósofos. Habitualmente cuentan mucho estas estatuas y pinturas de estas paredes la figura de Venus, y esto también lo comentamos en el vídeo dedicado a la Venus de Badalona. Toma más deberes que la Afrodita griega y se convertirá como diosa de fertilidad en la protectora de los jardines. De manera que si tenemos un jardín de lo más espectacular, de lo más frondoso, pues dedicárselo a ella es una de las cosas más probables. Ya os digo, eran espacios de mucho verde, mucha fuente, ríos, saltos de agua, el agua tenía una presencia
absoluta. Tengo que hacer mención a un par de curiosidades también, pero que te acaban de dar la imagen de lo que era un jardín de este tipo. La primera era la ejecución de la Ars Topiaria, nombre que muchos no sabéis qué es, pero con las imágenes que os estoy acompañando ahora aquí a mi lado, espero que lo tengáis más claro. Se trata de esculpir figuras con los elementos vegetales que tengas en el jardín. De hecho, no se trataba solo de crear estatuas, sino incluso tenemos menciones literarias que nos hablan de reconstruir escenas enteras mitológicas, digamos, pues por ejemplo, la huida de Eneas. De manera que no se trata solo de una figura, sino de componer todo un jardín como si fuese un bello teatro vegetal inmóvil. Evidentemente, esto sería trabajo de un esclavo especializado, de los cuales ya también espero poder hablar en breve. Hay tantos temas de los que quiero hablar en breve. Como comentábamos, siendo este espacio un espacio de ocio, un espacio tranquilo, pues sería, por ejemplo, el lugar predilecto para que jugasen los niños, donde antes de sus juegos pues podían recibir clases de sus esclavos maestros y sin la necesidad, me refiero, de estar expuestos, tener que salir a la calle y estar expuestos a los peligros de la calle, de la bribonería, incluso de la brujería. Los niños podían ser víctimas de las brujas, o con todo lo que hemos pasado recientemente ahora aquí en toda Europa, pues incluso si los niños juegan en el patio de la casa, están más seguros de contraer enfermedades que si lo hacen en medio de la calle. Las pinturas, de hecho, romanas, que acompañan muchos comedores de estos pórticos, peristilos o como le queráis llamar, también nos dan mucha información de cómo eran estos jardines. Os incluyo ahora seguidamente esta imagen, también pompeyana, donde podéis observar pues esta fuente de agua, sin ir más lejos, esta fuente de agua, en la cual pues sabemos que el jardinero de la casa estaba obligado a abrir el grifo por la mañana y a cerrarlo por la noche. Pensad que el ruido del agua siempre sería un ruido muy agradable, muy relajante. Vemos figuras de diferentes pájaros. Entre ellos destaca justo a un lado de esta fuente un pajarito amarillo que sobresale. Esta es una oropéndula y que prácticamente está encima de un arbolillo de frutos o florecillas bastante redondeadas. Eso es un madroño, es un árbol del madroño. Todo esto os lo comento para que sepáis que en realidad pues estas pinturas siempre nos pueden dar mucha información sobre cómo eran realmente estos jardines. Son una fuente documental muy fidedigna. Estudios, evidentemente, arqueológicos y paleobotánicos nos han demostrado que estos jardines pues contaban con vegetales muy propios del Mediterráneo, como el pino, el olivo. De hecho, a Augusto sabemos que le encantaba recoger los higos de los árboles de su jardín para luego, en esos momentos de descanso, poder devorar con placer esas frutas. Conocemos pues incluso los nombres de la gran variedad de flores, que la gracia también de un jardín es su variedad de colores y de formas y de olores, como hemos comentado antes también. Y para acabar, bueno, comentemos que el jardín es un lugar que responde al gusto sensual, a la búsqueda de la belleza, sobre todo la belleza de la naturaleza y del amor. Bueno, la figura de Venus está comentada, los triclinios de verano estaban instalados en estos jardines, de manera que pues la vida era muy corta en aquella época y se tenía que aprovechar, sinceramente, digámoslo tal cual, pero que también estos jardines no dejaban de ser un lugar para, en su relax, en su tranquilidad, para la reflexión y la meditación, y para la filosofía.
De hecho, hemos comentado que habitualmente podían estar decorados por múltiples estatuas o cabezas de filósofos ilustres. ¿Qué lugar hay mejor que un jardín, un lugar retirado donde te puedes reunir con los tuyos y pensar, reflexionar y llegar quizás a conclusiones nuevas que de otro modo quizá no hubieses conseguido? Recordad el jardín de los epicúreos, era precisamente el lugar de su escuela. Con eso quizá esté todo dicho. Nada, con esto terminamos este vídeo. En breve ya os digo que vamos a terminar esta serie dedicada a las domus, a las casas ricas. Queremos dedicarle otra a las casas de la gente no tan favorecida. Y seguiremos tratando temas como monedas, como gastronomía y recetas. Bueno, ya lo podréis ir viendo. Espero que, insisto, me sigáis, que podáis suscribiros y comentar lo que queráis, que yo estoy aquí a vuestra disposición. Nos vemos dentro de 2 semanas.